Mis queridos hermanos, que tengan todos un sábado de mucha paz y de comunión unos con otros y con el Padre y con el Hijo, a lo cual hemos sido llamados a vivir en perfecta unidad. Fue la oración suprema de Jesucristo antes, en aquella noche, cuando fue traicionado y entregado. Es el deseo más profundo de su corazón, que seamos todos uno. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a vencer rivalidades, envidias, celos, iras, contiendas, enemistades, para que se cumpla esa palabra en nosotros, sin lo cual, hermanos, no podemos ser uno, y no podemos ser uno con Jesucristo, y no podemos ser la esposa de Cristo, ni podemos ser uno con el Padre, que es nuestro destino. O sea que debemos de meditar en estas cosas, en estos días maravillosos que Dios nos da todavía, en paz, y les deseo entonces un sábado lleno de plenitud de la presencia de Dios, hermano, y del amor fraterno. Hermanos, hoy vamos a continuar con esta serie que hemos hablado acerca de la santidad, donde Dios nos da muchas instrucciones que tienen que ver con la santidad de Dios y que nos explica cómo nosotros debemos imitarlo y qué es lo que Dios vino a instruirnos. Jesucristo mismo, y les repito estas palabras de Él, porque algunos creen que estas palabras no significan lo que Él dijo, sin embargo significan lo que Él dijo. Les leo en el capítulo 5, si quieren ir conmigo allá por favor, capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo, escrituras que conocemos muy bien. Capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar, lo cual significa abolir, la ley o los profetas. Vimos que Él vino a cumplir y Él cumplió. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera, y muchos dicen, no, Cristo vino a cumplir por nosotros, nosotros no tenemos que cumplir, y no leen lo que sigue inmediatamente después. Dice, de manera, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante, o sea, la responsabilidad cae sobre nosotros. Para eso nos da el Espíritu Dios, para que tengamos el poder de vencer, y el que no venza no estará en el reino de Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia, ¿cómo define la Biblia justicia? Ustedes bien lo saben ya, Salmos 119, versículo 172, todos tus mandamientos son justicia. O sea que cuando dice aquí, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que no puede ser de apariencia como en los fariseos, sino una justicia que viene desde lo más profundo de nuestro ser, del corazón, donde están escritas las leyes de Dios, que debemos amar y obedecer. Vamos hoy a continuar con estos capítulos acerca de la santidad, porque estamos en una sociedad que se acerca cada vez más al extremo opuesto que es el colmo de la maldad, por la cual los pueblos que no obedecieron estas leyes, que las transgredieron, como Sodoma y Gomorra, y como los pueblos de Canaán, Dios los echó de la tierra a causa de su desobediencia, porque ya no podía soportar. El mundo está llegando allá aceleradamente debido a la facilidad de los medios de comunicación inmediata a escala mundial, por medio del internet, por medio de los teléfonos celulares y de todas las redes sociales, hermanos. El mal se difunde a la velocidad de la luz y está penetrando en todos los ámbitos. O sea que tenemos que tener en cuenta esto, porque son leyes que Dios dio y que están hoy en día vigentes, tal como Cristo lo dijo, no vino a abolirlas. Capítulo 20 del libro del Levítico, vamos a continuar aquí, porque en este mismo capítulo habla de la santidad, ustedes lo pueden ver,
para comenzar en el versículo 7. Vamos a comenzar en el versículo 1, pero en el versículo 7 dice, santificaos pues. O sea, apártense del mundo, de la corriente del mundo, de lo que reina hoy en el mundo. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios. Entre otras cosas, quiero agradecer a don Esdras Dávila por su excelente sermoncillo, como nos enseña que debemos estar confiados, aunque el mundo entero se va por otro lado, nosotros debemos estar confiados como un león, porque obedecemos a Dios. O sea, estuvo excelente su presentación, es muy hermoso, como decía el apóstol Juan, ver que los hijos de Dios están en la verdad y crecen en gracia y conocimiento. O sea que le agradecemos su mensaje porque es edificante para todos nosotros. Entonces, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios y soy santo. Y luego dice, guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Eterno, que os santifico. O sea, Dios nos llamó. Viene toda la Biblia se relaciona. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y aquí estamos, gracias a ese llamamiento, con profunda gratitud. Capítulo 20 del libro del Levítico, versículo 1. Vamos a iniciar ahí, hasta donde Dios nos permita. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, capítulo 20, versículo 1 del libro del Levítico. Esto pocas veces se leen estas escrituras, hermanos, están vigentes. Son obligatorias y debemos tenerlas en cuenta porque el mundo está cada vez más influido por el mal que aquí se denuncia. Habló el Eterno a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Sabemos que hoy en día nosotros no ejecutamos el juicio tal como Dios dice aquí. La ley está vigente, solo que Dios en el nuevo pacto da tiempo para arrepentimiento. Cuando Cristo vuelva, Él ejecutará sentencia. Y los que hayan muerto sin arrepentirse, es tan grande la misericordia de Dios, que en el juicio del gran trono blanco aún les dará oportunidad para arrepentirse, pero Dios no cambia sus leyes. La ley de Dios es eterna. Lean ustedes y veámoslo aquí para no tener que referir a ellos más, pero que ustedes lo vean escrito en el Salmo 111. Esta ley viene desde la eternidad porque refleja el carácter de Dios. Dice el capítulo Salmo 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente. O sea, siempre han existido porque reflejan el carácter de Dios. Y para siempre, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Los términos del pacto son las leyes de Dios y es para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y esto está muy cerca de la escritura que nos citó don Esdras, hablando de las características de los leones. Volvamos al capítulo 20 una vez más. Dice, dirás a sí mismo, versículo 2, a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Ahora, ¿quién es Moloch? Moloch también puede leerse como Melech, significa rey. Y el culto que se rendía a este ídolo abominable tiene que ver con el fuego. Y ofrecer los hijos a Moloch significaba quemarlos en el fuego, ofrecidos en sacrificio a este ídolo. Hermanos, ese ídolo no es sino una representación más de Satanás. ¿Por qué? Sabemos que, por ejemplo, aquí en la revista que yo creo que ustedes ya todos han recibido, en la revista El Mundo de Mañana, edición julio-agosto del 2019,
vemos aquí en toda la portada, una portada muy impactante que espero que todos ustedes puedan apreciar, y dice: engaños satánicos fatales. Uno de ellos es convencer a la gente que tenía que ofrecerle sus hijos quemados en el fuego, aunque algunos rituales consistían en pasar a los hijos por el fuego, pero hubo rituales, y los hay, en que los niños son quemados en el fuego. Satanás es asesino desde el principio. Cuando ustedes visitan, o los que conocen acerca, por ejemplo, de las culturas que existieron en México, por ejemplo, en Teotihuacán, vemos que hay discos que representan al sol, y Moloch, tiene que ver con el culto al sol. El sol es una estrella, Satanás es una estrella. ¿En qué día el cristianismo engañado rinde culto sin saberlo? En el octavo día, en el día domingo, se rinde culto a un falso Dios, hermanos, en un pueblo engañado. Pero hoy en día la gente está saliendo de ese engaño y lo está haciendo adrede, abiertamente. Satanás ha preparado el ambiente de tal manera por varias décadas, yo diría por siglos, y ahora está preparado para que la gente reciba un ataque frontal de culto a Satanás directamente. Aquí, por ejemplo, dentro de la revista aparece este ídolo que está hoy expuesto en el mes de agosto del año pasado, del 2018. El templo satánico presentó una estatua frente al Capitolio Estatal de Arkansas. Es un estado del sur de los Estados Unidos, y en la ciudad de Little Rock, que es la capital. O sea, como quien dice, en el Palacio Municipal está expuesta esta imagen de este ídolo con cabeza de macho cabrío o de chivo, y con dos niños mirándolo uno a un lado y el otro al otro. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿De dónde viene esto? Que los niños eran ofrecidos a Satanás, a Moloch. Ahora, Moloch tenía cabeza de buey o cabeza de toro. También es una representación de Satanás. La Biblia nos enseña a identificar estas cosas. Cuando leemos el libro del Levítico y guardamos la fiesta del ayuno, la fiesta de la expiación, sabemos que hay un macho cabrío que representa a Jesucristo, y hay un macho cabrío que representa a Azazel, que no es otro que Satanás, el diablo. Entonces vemos que aquí tiene cabeza de macho cabrío. ¿Y qué símbolo de Satanás? Como el Azazel también era representación de Satanás. Ahora, Melech o Moloch, el rey del fuego, en otras palabras, el rey del sol, tenía una figura parecida a esta, hecha de bronce, y los israelitas, los judíos, antes de ser deportados a Babilonia, cuando llegaron al colmo de la maldad, le ofrecían sus hijos a un ídolo prácticamente igual a este, con cabeza de buey o con cabeza de toro, que también es representación de Satanás. El buey Apis en Egipto era uno de sus principales ídolos. ¿Por qué razón el pueblo, cuando Moisés estuvo 40 días, dijeron: ¿dónde está este Moisés? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué hicieron? Hicieron un becerro. Ese becerro es representación también de Satanás, y era una de las principales divinidades de los egipcios. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, aquí sabemos, Dios nos da discernimiento para que ustedes sepan y estén enterados de todo esto. ¿Por qué sabemos que aquí representa, por ejemplo, con cabeza de macho cabrío o de chivo, como se dice popularmente? Sabemos que el macho cabrío de Azazel representa a Satanás, que no fue ofrecido para expiación de los pecados. Fue largado en el desierto, imagen de que va a ser aprisionado o puesto en prisión durante 1000 años bajo tierra, y está representado por un macho cabrío. Ahora, Melech o Moloch, que significa el rey y cuyo culto representaba el culto al sol, también en Egipto el buey o el toro era símbolo del sol. Y ese es el día en que hoy el cristianismo engañado le rinde culto a Dios, engañado. Sin embargo, Jesucristo dijo, ahora se dice que
el domingo es el día del Señor. Y Jesucristo dijo claramente, hermanos, y está escrito, y usted lo puede verificar, no voy a ir a todas las escrituras porque hoy estamos limitados de tiempo. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado, no del domingo. Luego, según la Biblia, el día del Señor es el día sábado. Jesucristo mismo lo dijo. O sea que hay mucho engaño, hermanos, en muchos aspectos. Ahora, ¿cómo sabemos que Satanás tiene también cabeza de buey? Porque se le dice que es un querubín. Y ustedes van al capítulo 28 de Ezequiel, tomen nota de estas cosas para que aprendamos a discernir las tinieblas de este mundo con la luz de la palabra de Dios. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 28, versículo 16, vamos a ver cómo se le identifica como un querubín. Y vamos a ver entonces, ya vimos que tiene cabeza de macho cabrío porque la Biblia también lo identifica como el macho cabrío de Azazel. Ahora vamos a ver cuando tiene cabeza de toro o de buey, que es el culto al sol. El buey representaba el culto al sol en Egipto. Y hoy en día, lo que en inglés es Sunday, es día del sol. Y lo que Constantino, lo que él adoraba, y adoraba en el día del sol invicto. Y en la cultura azteca, cuando se representa el disco solar, tiene una daga en la parte de abajo, según la cual, no creo que eran los aztecas, porque yo creo que ellos también adoraban el sol, pero estamos hablando de Teotihuacán, tenía una daga y significaba que si no le sacrificaban sangre humana, no aparecería al día siguiente. Y estaban todos engañados y tenían temor y tenían todo un sacerdocio y todo un sistema establecido, religioso, de culto al sol, y una condición esencial era ofrecerle sangre humana todos los días, porque si no, no volvería al día siguiente. Y si el sol no volvía, no había cosechas, y sería el fin del mundo para ellos. A ese punto llegó el engaño y el pueblo actuaba de acuerdo con ese engaño. Dios hoy en día nos da la facultad de discernir esas cosas con su palabra. Veamos cómo se le llama a un querubín y después vamos a ver cómo podemos demostrar que el querubín tenía cabeza de buey o cabeza de becerro. Veamos capítulo 28, versículo 16 del libro de Ezequiel, y dice, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. La Biblia se interpreta a sí misma. Vamos al capítulo 1 del libro de Ezequiel y vamos a ver que esos querubines que estaban alrededor del trono que vio Ezequiel cuando tuvo esa visión de los cielos abiertos, tenían 4 caras. Una cara de hombre, una cara de becerro o de toro, una cara de águila y una cara de león. Entonces vamos a ver aquí, interpretado por la misma Biblia, para que ustedes vean cómo Dios nos da, Él nos dice, escudriñan las Escrituras. Y ustedes, algunos de ustedes no lo sabían, mírenlo aquí mismo en el capítulo 1, cómo Dios nos va dando luz sobre estas cosas. Veámoslo, capítulo 1, versículo 10 del libro de Ezequiel, dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Y el aspecto de sus caras, está hablando de los querubines, de los 4 querubines que estaban alrededor del trono que Ezequiel vio en visión. Voy a ir a todos los detalles. El aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, cara de buey, o sea, cara de toro o de becerro, a la izquierda. En los 4, asimismo, había en los 4 cara de águila, cara de hombre, cara de león y cara de buey. Ahora vamos a ver el capítulo 10, y observen bien cómo en forma sutil Dios nos revela las cosas, pero tenemos que estar atentos. Entonces vean ustedes, aquí en el capítulo 10 de Ezequiel, vuelve y repite, porque tuvo la misma visión, está dando más detalles. En el capítulo 10, versículo 14 del libro de Ezequiel, leemos, y cada uno, hablando de estos querubines, tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. Tengan eso en cuenta. La primera era rostro de querubín. Ya vimos en el capítulo 1 que eran 4 caras. Aquí está dando una cara y dice que es de querubín. Vamos a ver el resto.
La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara era de león y la cuarta de águila. Entonces, ¿cuál dice que es de querubín? La primera. ¿Cómo está interpretada? Cara de buey. Lo ven ahí interpretado por la misma Biblia. En el capítulo 1 dice que eran 4 caras, de becerro, de águila, de hombre y de león. Y en el capítulo 10 dice 4 caras. La primera de querubín, la otra era de hombre, la otra de águila y la otra de león. Ahí están las 4 caras, pero la que falta por definir como de un animal, la define como de querubín y es cara de buey, cara de becerro. Luego Satanás también tiene cara de buey y por eso lo adoraron en el desierto. Y por eso Jeroboam hizo 2 becerros de oro y les dijo a los israelitas para que no volvieran a guardar la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, y el pueblo lo creyó. Y eran bueyes, eran becerros, y el pueblo le dio culto a esos becerros, que representan el sol, como hoy en día la gente engañada rinde culto el día que Dios no ha indicado como día de culto. El día del sol, el día de una estrella. Y una estrella, Satanás es una estrella y tiene cara de buey, y tiene también cara de macho cabrío, y tiene también cara de hombre, cara de águila. Hermanos, ven ustedes, la Biblia nos revela estas cosas, y hoy en día la gente es casi totalmente ignorante, y esta estatua la pusieron en el Palacio Municipal, o sea, en la alcaldía de la ciudad de Little Rock. Ahí está, para que la gente lo venga a ver como una opción de la religión, que es la adoración a Satanás. Abiertamente ya se está haciendo. Ahora, los sacrificios a Moloch, ¿por qué Dios los condena tan arduamente, tan severamente? Porque le quemaban los hijos. Tenía la misma estructura de este, era hecho de bronce, tenía los brazos así, y tenía cara de buey, y cuerpo de hombre. Entonces encendían fuego dentro de este monstruo, y le quemaban los niños en sus brazos. ¿Por qué creen ustedes que hay 2 niños aquí, el uno a un lado y el otro al otro lado? ¿Por qué creen ustedes que la noche del Halloween, que es una noche en que se alborotan los demonios porque la gente les abre la puerta y los celebra y visten a sus niños prácticamente como demonios? ¿Por qué esa noche es cuando más se desaparecen niños? ¿Por qué razón? ¿No estaría yo equivocado o me atrevo a creer que en secreto tanto niño que desaparece por varios motivos, unos para pedofilia y otros para sacrificio a Satanás? Es muy factible que en secreto se esté haciendo y que se llegue a hacer a la luz del día, porque tal es el ataque frontal de Satanás, viendo que la gente ha llegado a tal extremo de ceguera, en que ya prácticamente el engaño no es necesario, porque la ignorancia cunde, y Dios por eso nos da estas leyes, hermanos, para que las leamos y sepamos qué es lo que esto significa y cómo el mundo está llegando al colmo de la maldad. Y seguramente ya están ofreciendo niños a Moloch, a Melech, el rey, el dios del fuego que representa el sol. Hermanos, entonces, ¿por qué Dios aborrece tanto eso? Y mire que la Biblia lo dice literalmente, que ellos sí quemaban sus hijos a Moloch. Vean ustedes en Jeremías capítulo 4, vamos a ver esas escrituras, para que estemos advertidos, hermanos, de las cosas que seguramente en secreto aún se están haciendo, y está esperando seguro Satanás a que penetre más todavía el engaño, hasta que el mundo entero se pueda hacer a la luz del día sacrificios de niños a estos ídolos abominables. Jeremías 4, Jeremías capítulo 4. No, es capítulo 7, versículo 31. Entonces ahí Dios nos da discernimiento, hermanos, para que vean ustedes cómo hay que escudriñar las escrituras, pidiéndole a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vean ustedes el capítulo 7, versículo 31, donde lo que hacían a plena luz del día. Y hacia allá vamos, hermanos. Hacia allá vamos. Poco después de esto el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Así como los de Canaán ofrecían estos sacrificios y Dios
la tierra los vomitó y Dios los mandó a que fueran extinguidos. Y el imperio egipcio fue prácticamente destruido por las plagas que Dios mandó cuando el pueblo de Dios salió y mandó plagas por medio de Moisés y de Aarón. 7:31 de Jeremías. Y han edificado los lugares altos de Tofet. Tofet era donde está el valle de la Gehenna, donde va a estar el lago de fuego, que está en el valle del hijo de Hinnom. Gehenna quiere decir hijo de Hinnom. La Gehenna representa el lago de fuego que el mundo cree que es el infierno. Es un lago de fuego donde la gente no va a ser atormentada por siempre, sino que morirán consumidos por el fuego. Dice, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Ahí dice claramente quemarlos al fuego, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Y véanlo también en Ezequiel, capítulo 28, donde está claramente descrito que ahora Dios nos advierte por medio de su palabra cosas que tal vez van a ocurrir antes de que llegue el fin, que ya se aproxima, mis queridos hermanos. En el capítulo, creo que es 20 de Ezequiel, vamos a ver cuál es. Capítulo 23, versículo 37 de Ezequiel. Capítulo 23, versículo 37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos. Dios considera rendirle culto a un ídolo o invocar demonios como una fornicación, como una profanación del templo, del espíritu donde mora la presencia de Dios. Es para Dios algo abominable que alguien de la iglesia vaya a consultar un adivino, y lo vamos a ver a continuación. Y esto está ocurriendo y Dios pide que seamos santos, apartados del mundo, y nos escribe en términos inequívocos el mal del cual el mal se está apoderando del mundo. Les pido que me perdonen si hoy vacilo un poco, estoy cansado, hermanos. A veces el trabajo es intenso y no dormimos lo suficiente, pero con la ayuda de Dios seguimos adelante. Capítulo 23 del libro de Ezequiel, versículo 37, dice, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos, que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Ahí está claramente, y vean el Salmo 106, y ahí está confirmado para que vean hasta dónde llegó la maldad, y que seguramente ya existe en secreto, y no me sorprendería que llegue a hacerse a pleno luz del día, como lo hacían los judíos, habiendo conocido la ley de Dios y habiendo sido advertidos por los profetas. En el Salmo 106, ustedes pueden ver en el versículo 34, Salmo 106, versículo 34, no destruyeron a los pueblos que el Eterno les dijo, antes se mezclaron con las naciones. Hoy en día para nosotros no es cuestión de destruir a alguien, es cuestión de mantenernos apartados del mundo, apartados de la corriente del mundo, santificados. Dios nos ha llamado, Dios nos ha santificado, nos ha apartado del mundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no seguir la corriente del mundo. Y como lo dijo Esdras Dávila en su sermoncillo, estar confiados como un león cuando vamos a pedir permiso para ir a guardar la fiesta de los tabernáculos o cualquiera, todas las fiestas de Dios y el sábado de Dios. Entonces debemos tener la confianza en Dios. Debemos tener contacto continuo con Dios, de que Él es real para nosotros y que le tenemos respeto al Dios, al gobernador, al soberano del universo. Y sabemos que un jefe humano se merece respeto, pero que está hecho del polvo de la tierra. Y que el Dios Todopoderoso no le podemos quedar mal para quedarle bien a un montón de polvo como somos todos nosotros. Ahí puede llegar la ceguera cuando no tenemos un contacto continuo con Dios. Perdemos el discernimiento, hermanos. Tiene que ser a base de oración y ayuno y estudio y disciplina y de negarnos a nosotros mismos el mantener ese contacto de manera que Dios sea real para nosotros cuando vamos a hablar. Vamos con respeto, vamos con dignidad, pero vamos con valor. A pedir lo que el de arriba nos está pidiendo, sin temor a que el de abajo diga algo que sea lo contrario, con respeto. Respetamos toda autoridad, pero tenemos que respetar la autoridad de Dios antes que la de los hombres. Entonces espero que
eso nos sirva. Por ahí hay un sermón que se llama Fe Viva, que nos puede ayudar para eso, mis queridos hermanos. Entonces veamos aquí en el Salmo 106, no destruyeron a los pueblos que el Eterno les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Es lo que estamos viendo aquí, abiertamente a Lucifer. Hay culto a Lucifer y hay capítulos, o sea, hay centros de culto por todo Estados Unidos y en los países nuestros seguramente los hay también más en secreto. Luego dice, sirvieron a sus ídolos, versículo 36, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Todos sus ídolos son demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y recuerden que el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Corintios, detrás de cada ídolo hay un demonio. O sea, el que le sirve a un ídolo o a una estatua, cualquier representación que sea, le está sirviendo a un demonio o a un ídolo. Entonces vemos que Dios nos lo describe de forma bastante clara para que veamos hacia dónde se dirige cada vez más el mundo y cómo ese mal ha existido y ahora se está manifestando cada vez de forma más patente en la escena del mundo en el cual nos ha tocado vivir, mis hermanos. Sigamos entonces en el capítulo 20 y vemos cómo esta es una condición esencial de santidad, de mantenernos apartados de esto y no tener nada que ver. Y ahí el Señor dice, yo espero que todos lean este artículo, hermano. Es sumamente importante. 7 engaños satánicos fatales. Cómo hay clases ya y hasta qué punto ha llegado la ceguera de los padres que después de que termina la escuela, por ejemplo en el estado de Washington, hay lo que se llama escuela de Satanás para los niños y van a educar a los niños en la religión satánica. Ahí está en ese artículo. Ustedes deben de tener todos un ejemplar de este artículo, mis queridos hermanos, o debe estar muy fácilmente al alcance de sus manos. Si alguien por alguna razón no lo tiene, lo puede pedir a un hermano que se lo preste y que le haga una copia, pero es muy importante que lo lean para que vean hasta dónde está penetrando esto y por qué me detengo a explicar en detalle el engaño fatal. Luego dice, si el pueblo de la tierra, versículo 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Vemos que hoy nosotros no ejecutamos sentencia, excluimos a las personas de la congregación cuando están viviendo en pecado, pero Dios se encarga de ejecutar estas sentencias. Y ahora está dando tiempo de arrepentimiento porque estamos en el nuevo pacto, pero Dios no cambia sus leyes. Mucha de esta gente va a ser juzgada en el juicio del gran trono blanco, pero donde no hay arrepentimiento, Dios no da por inocente al culpable, si no se arrepiente. Y vean lo escrito, lo voy a leer y tomen nota de esto. Dios no cambia sus leyes. Si alguien ha pecado, tiene que arrepentirse, reconocer sus pecados, confesarlos y horrorizarse del mal que ha hecho en la presencia de Dios. Y vean ustedes cómo Moisés le recuerda cómo Dios se declaró ante él en el libro del Éxodo, pero aquí también lo repite y en forma más clara. Yo creo que la traducción en el capítulo 34 del Éxodo no es correcto. Dice, no dará por inocente al malvado. No quiere decir el malvado, que el culpable es malvado. Pero aquí dice culpable, o sea, el que ha transgredido su ley, Dios no la cambia. Tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento de que se ha transgredido esa ley y humillarnos ante Dios pidiendo perdón y Dios nos perdona. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 14, tenganlo en cuenta, versículo 18, Dios no cambia sus leyes, son eternas, hermanos. La única ley que Dios cambió era la ley del sacerdocio, porque la ley del sacerdocio levítico estaba establecida por una ley de tipo físico y la ley del sacerdocio de Melquisedec era espiritual. Entonces, como ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, Pablo dice en Hebreos que hubo un cambio de ley, porque esa ley del sacerdocio de Aarón era de acuerdo con la descendencia. Eran los hijos de Aarón los únicos que podían ejercer el sacerdocio. En cambio, Melquisedec tiene un sacerdocio eterno.
Entonces Dios está hablando de dos tipos de sacerdocio, uno físico y otro espiritual. No es verdaderamente que haya cambiado las leyes, porque aún va a haber sacerdotes en el mundo de mañana y van a ser descendientes de Aarón. Pero el sacerdocio que reina sobre todos es un sacerdocio espiritual que Dios revela en su palabra, el sacerdocio de Cristo y de su esposa, de nosotros, que vamos a ejercer un sacerdocio espiritual durante el milenio y por la eternidad, que no tendrá fin. Es un sacerdocio para siempre. El sacerdocio de Aarón no existirá en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Les doy esa nota de explicación. Pero Dios no cambia sus leyes, hermanos. Capítulo 14, versículo 18 del libro de los Números. El Eterno, Moisés le recuerda, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios le dará la ocasión a toda esta gente de arrepentirse, hermanos. Aún los que los ofrecieron a sus hijos tendrán que arrepentir en el juicio del gran trono blanco, pero si no se arrepienten, Dios no dará por inocente al culpable. Lo vamos a ver aquí, en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El que ha transgredido es culpable. Si se arrepiente, confiesa y cambia, entonces Dios le perdona. Pero fue culpable y tenía que ser cubierto por la sangre de Cristo para que Él le perdonara. Sigamos entonces aquí en el capítulo de Levítico y vemos todas estas ramificaciones que hay en esta palabra que Dios nos da. Y dice que la gente tenía el descaro del mismo día que había ofrecido sus hijos entrar al templo de Dios. Eso tal vez se me olvidó leerlo, pero es bueno leerlo otra vez aquí en esas escrituras que yo les di para que nos quede claro. Por eso es que profanaban su santuario. ¿Qué creen ustedes cómo consideraba Dios esas abominaciones? A ver si es aquí, yo creo que es en Ezequiel, donde habíamos leído. Me gustaría leer esa escritura una vez más, 23:37, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos, que habían dado a luz para mí. Así como, ¿por qué dice Dios para mí? Así en la iglesia, los niños, los hijos de los miembros de la iglesia son santos, quiere decir, están apartados para Dios. El Espíritu de Dios está con ellos. Y si ellos quieren comer de ese fruto de la vida, está al alcance de ellos, que no está al alcance del mundo entero ahora. Pero a los hijos de los miembros de la iglesia, aunque sea un solo miembro, el que está en la iglesia, sea el marido, sea la mujer, los hijos están apartados y tienen la opción de tener alcance al árbol de la vida, que es el Espíritu Santo. Dios los tiene a la opción de ellos. Dios no se lo va a imponer, pero los padres tenemos la obligación también de enseñarles este camino. Ustedes me han oído hablar sobre eso también, hermanos, que es obligación de los padres. Aunque los padres digan, yo no sé cómo enseñar, pues prepárese de una vez. En su casa, el papá es el rey, la mamá es la reina, los hijos son los sujetos que los vamos a instruir en el mundo de mañana y debemos prepararnos para ser maestros desde ahora, y Dios no nos pide lo imposible. Si Él nos repite una y otra vez en su ley, a los padres enseñan a sus hijos, y aún los abuelos también, a sus hijos y a sus nietos. Si Dios nos lo pide, es cuestión de pedirle sabiduría para que nos enseñe cómo transmitirle su verdad a nuestros hijos, pero es obligación. Y el más grande de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y repetirás estas palabras a tus hijos. En la casa durante la semana, es papá y mamá. Tenemos que asumir esa obligación. Si los hijos se despistan, puede ser en gran parte porque los padres han descuidado esa obligación que Dios nos da. Si cumplimos con ella, el hijo Dios no se lo va a imponer al hijo. Ya es opción de él de tomar del árbol de la vida, o sea, de convertirse, arrepentirse, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, nacimiento de la vida eterna. Pero en gran parte depende de nosotros también, y tengámoslo en cuenta y búsquenlo. Ahí está en el libro de Deuteronomio como 7 veces, Dios lo repite: padres, enseñad a vuestros hijos. Padres, enseñadles. Y hay que saber que tenemos que enseñarles primero con el ejemplo, porque ellos detectan la hipocresía de inmediato. Si uno les va a enseñar lo que uno dice al hijo: usted no fume, hijo, y el papá fuma y le dice que no fume, ¿con qué ejemplo? ¿Qué fuerza tiene esa palabra? No está respaldada con hechos. Bueno, esto como digo, se ramifica por todos lados, pero aquí quisiera que leyéramos otra vez esto.
capítulo 23, versículo 37 de Ezequiel, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí. Y ahí fue donde yo me desprendí para decir que estos hijos nuestros ahora también son de Dios. Por eso Él los aparta, los pone aparte y el Espíritu los acompaña. Los niños tienen un entendimiento que tienen mejor que los teólogos del plan de Dios. Y dice aquí, los que habían dado luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días sábados, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Ahí tenemos, hermanos, cuál grande fue la ofensa para Dios. Sigamos, capítulo 20, hermanos, capítulo 20, versículo 5. Yo pondré mi rostro contra aquel varón, o sea, el que haya ofrecido uno de sus hijos a Moloch, o varios de sus hijos, y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Es como que el cuerpo nuestro, Dios a su esposa, Jesucristo le llama una virgen. Pablo dice, yo os he presentado con una virgen pura a Cristo, pero el que ha sido santificado, hermanos, y va a consultar, como vamos a ver más adelante aquí, a divinos, o agoreros, o espiritistas, contamina el templo de Dios, hermano. Es una gran ofensa a los ojos de Dios ir a tener contacto con espíritus inmundos. Es peor que comer carne inmunda, hermano. Es el espíritu el que queda contaminado. Y el que come carne inmunda a sabiendas contamina su espíritu porque está desobedeciendo, pero contamina también su cuerpo. Es decir, son cosas paralelas. Y la persona que atende, y luego dice, versículo 6, Levítico 20, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y los demonios saben cuando alguien les ha ido a consultar, le dan lugar a los demonios. Y hay gente de la iglesia que ha ido a consultar a divinos. Pues los demonios le siguen la pista, hermano. No les voy a dar más detalles, pero alguien por ahí alguna vez, tal vez les digo esto para que sepan, de cuyo nombre no quiero acordarme, les digo dónde, pero había demonios en el lugar donde nos estábamos reuniendo, porque seguramente antes de nosotros había gente que los había invocado, y donde les invocan les dan lugar y vienen y ahí se quedan. Y alguien vino y asustó a alguien que había tenido contacto con ellos. Los otros no fueron directamente afectados, pero alguien se sintió tocado por una mano invisible, fría. O sea que no nos metamos con ese mundo, hermano. Y la persona que atendieron, estoy hablando de cosas que han ocurrido en la iglesia, hermano, en el mundo hispano. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Sabemos que hay lugar para el arrepentimiento, pero qué peligro meterse uno en ese mundo, hermano. Y hoy en día está invadido de gente que practica santería, de gente que ha emigrado de Cuba a muchos países, llevan esas costumbres, hermanos, es contacto con los demonios. Es simplemente y es una santería, pero de santo no tiene nada. Y el vudú que viene de Haití, es la misma cosa, es contacto con demonios. Y debemos estar apartados de las cosas y cerca de Dios, hermanos, porque los hay por todos lados. Santificaos pues y sed santos, una vez más, porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Si alguien teme a Dios y le pide protección y se vive bajo la sombra del Altísimo, Dios lo protege. Ahí está el Salmo 91, es muy bueno leerlo. El que habita al abrigo del Altísimo, y aún dice que pisará al dragón y la serpiente. O sea, Dios le da poder de protección, Dios lo protege de manera especial de los demonios. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 7, santificaos pues y sed santos.
tengamos nada que ver con eso, hermanos. Porque yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, el Eterno, que os santifico. Está clarísimo. Y estas son razones porque Dios nos da en qué consiste la santidad. Mantenerse apartado del contacto con espíritus inmundos e impuros. No tener nada que ver con eso. Ni ver películas de horror o películas casi cada año. Hay varias producciones de Hollywood, hay gran producción, gran número de películas que tienen que ver con brujería, que tienen que ver con espiritismo, que tienen que ver con pacto con los demonios, etcétera, etcétera. No debemos exponernos a eso. Muchas personas que resultan con esquizofrenia son personas que se han acostumbrado a ver películas de horror. Le abren la puerta a los demonios y se meten ahí. Que esto es un templo y ellos quieren vivir en ese templo. Y pueden actuar ya por medio de esa persona. Hermanos, esto es tema muy grave y cada vez tenemos que estar muy alerta con esto, hermanos. No tener nada que ver ni con películas, ni con nada, ni con libros, ni con Harry Potter, y eso ya es uno de tantos que hay. No darles lugar a estas cosas, hermanos, porque Satanás está invadiendo cada vez más todos los ámbitos. Santificaos pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Eterno que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Es una infracción terrible contra él. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, incondicional. No dice si es de tal manera o si es de tal otra. Hay que respetarlos por esa posición que ellos tienen. Padre y madre. Porque el que deshonra a su padre a quien ve, ¿cómo puede decir que honra a su Padre Celestial a quien no ve? El que ama, Juan nos da una frase que nos permite aplicarlo en esa forma. El que no ama a su prójimo a quien ve es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Una forma de mostrarle a Dios que tememos su nombre y lo respetamos es tenerle respeto a nuestros padres y jamás caer en un insulto o en maldición contra ellos, hermanos. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta ley no ha cambiado. Todavía están en vigencia, pero estas sentencias Dios las va a aplicar a su debido tiempo cuando no hay arrepentimiento. Dios ahora da lugar para que haya arrepentimiento. Y recuerden, para lo que dice el capítulo 28 del libro de los Proverbios, arrepentimiento significa confesar, significa cambiar, significa pedir perdón. 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Hay que tener en cuenta eso. El que los confiesa, no encubrirlos, y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, Dios lo perdona, porque no va a cambiar su ley. Y Él no da por inocente al culpable hasta que lo confiese. Y hoy en día les da tiempo, hermano. En el antiguo pacto no había tiempo, había que ejecutar la ley de inmediato. Hoy en día Dios da tiempo, pero Dios no ha cambiado las leyes. Y la sentencia será la misma si no hay arrepentimiento. Bueno, que entendamos eso, que el mundo llamado cristiano de hoy no entiende eso. Cree que esta ley está abolida. ¿Cómo cree usted que va a estar abolido que un hombre cometa adulterio? Pues, ¿cómo va a estar abolido? O sea que es absurdo lo que ellos enseñan. Dice: si un hombre cometiere el adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere, por ejemplo el caso de David. David representaba a alguien del nuevo pacto en el antiguo pacto y confesó su pecado. Hasta el Salmo 51 se arrepintió. Entonces Dios no lo ejecutó porque David tenía el Espíritu Santo y Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Pero Dios no cambió su ley. Fue culpable y estuvo sin confesarlo por lo menos más de 9 meses, porque el niño ya había nacido. El niño fruto del adulterio
hasta que el profeta Natán vino y se lo dijo de frente a David. Dijo, he pecado contra el Eterno, y había cometido varios pecados, y los confesó y se arrepintió. Y Dios le perdonó. O sea, es lo que les digo ahora, Dios no cambia la ley. Y a David se lo perdonó porque tenía el Espíritu Santo y Dios le daba tiempo para perdonar, para arrepentirse. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. O sea, este lenguaje significa tener relación sexual. La mujer de su padre aquí representa no la propia madre, sino seguro una segunda esposa del padre. Ambos, y hay un caso de estos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4 y capítulo 5, había un miembro de la iglesia que tenía a la mujer de su padre, su madrastra. O sea, esto ha ocurrido en la iglesia de Dios y tenemos un ejemplo aquí en las Escrituras. Y fue excluido de la congregación, entregado a Satanás, como dice el apóstol Pablo, o sea que hasta que se arrepintiera. Y se arrepintió y fue recibido de nuevo, porque se arrepintió de verdad y Dios le perdonó. Ese es el nuevo pacto, pues la ley no ha cambiado. Nunca se olviden de eso. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Aquí hubo arrepentimiento del que era miembro de la iglesia, entonces Dios le dio tiempo para ello y fue recibido de nuevo. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Dios quiere proteger la integridad de la familia, hermano. El cuidado de la familia, que los hijos crezcan en un lugar donde no hay confusión, como hoy cada vez más la hay. Hay confusión, la gente ya no discierne entre lo bueno y lo malo, y Dios lo dice bien claro para que no haya excusas. Yo sé de alguien muy conocido en la política francesa, donde esto, el pueblo lo sabe, que el suegro tuvo relaciones con la nuera, y la nuera también era la esposa de su hijo, o sea que esto no es tan raro, mis queridos hermanos. Entonces, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. O sea, esto sigue vigente y Dios les da tiempo, y si no se arrepienten ahora, en el juicio del gran trono blanco tendrán su oportunidad, y si no se arrepienten, al lago de fuego. Y Jesucristo se encargará de ejecutar esa sentencia. Pero la ley no ha cambiado. El que tomare mujer y a la madre de ella, son confusiones, hermano. Dios quiere todo clarito, todo bien definido. Mujer y la madre de ella, ¿saben cuenta ustedes? Comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y los que no obedezcan esto, no se arrepientan, van a ser quemados con fuego en el juicio del gran trono blanco. Pero Dios les va a dar tiempo de que se arrepientan. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Ya que eso existía y hoy en día existe, cada vez más. Y parece que en el internet ya hay páginas sobre eso, de gente que tiene cópula con bestia, hermano. Estoy hablando en lenguaje muy crudo, pero Dios así habla, sin ambajes, para que no digamos, no, pues yo no sabía. Hoy en día es muy frecuente el bestialismo. No solo hoy en día, eso ha sido costumbre de pueblos, hermanos, desde Egipto, etc. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Dios quiere proteger la integridad de la familia, mantenerla pura, con discernimiento, cada uno en su función, tal como Dios lo creó. Satanás quiere mezclar todo. Como él es una bestia, y los demonios también, esto es parecido a tener comunión con demonios. Es tener espiritualmente cópula con bestia. Así es, esto es físicamente, un animal. Y si una mujer se llegare a algún animal, a Dios es muy claro, hermanos, para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Esto es el antiguo pacto, pero la ley no ha cambiado. Si no hay arrepentimiento, esa será la sentencia. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, o sea, tiene relación con ella, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos. A ojos de los hijos de su pueblo descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió. O sea, Dios, por cuestiones de higiene, por cuestiones de compasión con la mujer, quiere que tengamos en cuenta estas leyes, aún entre parejas casadas,
que no tenga relación con la esposa cuando está en su menstruo. Esto se aplica hoy físicamente también. Su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. En el versículo 13, ese me lo brinqué, perdón hermano. Yo decía, estoy muy abajo aquí. El versículo 13 dice, oiga pues, y estoy denunciando todo lo que hoy reina en el medio en el cual vivimos, en cualquier lugar que ustedes encuentren. Dice, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea que ahora no se ejecuta la sentencia, pero la ley no cambia. Dios da tiempo para que se arrepientan ahora, si no se arrepienten. Y hay gente que se ha arrepentido y que se ha casado y que lleva una vida normal y tiene hijos, pero muchos de ellos insisten en que eso no es transgresión, mejor dicho, odian a Dios por su ley, aborrecen a Dios y no hay arrepentimiento. Pero aquí está escrito, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y luego dice, versículo 19, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás. O sea, respeto a la integridad familiar, donde haya limpieza, donde haya pureza, donde haya todo como Dios lo ordenó. No desarreglar el orden establecido por Dios. Todo esto viene de Satanás, que es confusión. Porque al descubrir la desnudez de su pariente, a su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, o sea, con la esposa de un tío, la desnudez del hermano de su padre descubrió, porque ella es uno con él. Entonces Dios respeta esa integridad. Mujer y hombre, una vez casados, son una sola carne. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, hijos sin hijos serán. Ahora eso tiene una excepción. En capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 6, versículo 5 dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto se casará, no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces vemos aquí, versículo 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. O sea que vamos a terminar aquí, me faltaron unos cuantos versículos, pero debo sujetarme a un reglamento que nos ha sido dado. Pero espero que todo esto nos sirva, hermanos, que estamos en un mundo donde todo esto cunde ahora, cada vez más. Confusión por todos lados. Pero aquí está la luz que nos debe guiar. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Eterno los proteja.